El Señor esté con todos ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús, profundamente conmovido, dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, estaba a la mesa a su derecha. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Y untando el pan se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Ninguno de los comensales entendía a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o para dar alguna cosa a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús respondió: a donde yo voy no me puedes acompañar ahora, me acompañarás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo acompañarte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo antes que tú me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Esto que estamos leyendo, indudablemente que goza de mucha veracidad, porque quien escribe es precisamente San Juan, el apóstol que estuvo pendiente de todo lo que sucedió en estos días. Y fue el que precisamente se recostó sobre el pecho del Señor, según la solicitud de Pedro, ¿no? Pedro le dice: averígüele quién es. Y él dice: se recuesta un poquito. Acuérdense que los apóstoles y Jesús están comiendo recostados posiblemente sobre el lado izquierdo, sobre el brazo izquierdo, según el estilo judío de cenar. Entonces, una mesa bajita, unos cojines, unas alfombras, recostados sobre el lado izquierdo. Entonces, a lo mejor, precisamente, Juan estaba delante y Pedro estaba detrás de él, y a Juan le quedaba muy fácil echarse hacia atrás un poquito y decirle: ¿quién es? ¿Quién es? Y Jesús también le contestó en voz muy baja: fíjate, el que va a comer ahora este pedazo de pan, y lo unta así y le da, y ya saben ustedes quién es. Hay una frase que vale la pena rescatar y que de pronto se dice muy de paso como una enseñanza de tipo cronológico, pero que tiene una gran lección. Judas, después de tomar el pan que le da Jesús, el alimento, acuérdense del dicho aquel de que el perro le muerde la mano al que le da pan, ¿no? Qué terrible, ¿no? Realidad. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente, y dice San Juan allí: era de noche. No lo dice por decirlo, no era necesario agregar. Se supone que estaban reunidos ya al caer la tarde, después de haber estado pues en un plan de acercamiento en la oración, pues ya era de noche. Generalmente pues la cena pascual se realiza al caer la tarde, entre 2 luces, como dicen las normas del Deuteronomio. Entre 2 luces quiere decir entre la caída del sol y la salida de la luna, ¿no? Ahí en ese intermedio se celebra la cena. Sale Judas y es de noche. Acuérdense que San Juan es el especialista en decir que Jesús es la luz del mundo y que las tinieblas no lo recibieron, pero a quienes lo recibieron les da la oportunidad de ser hijos de Dios. Judas no era un hijo de Dios en ese momento cumpliendo su misión. Se perdió en la noche, se perdió en la oscuridad. Se lo tragó la noche, como se dice, ¿no? Con todos sus demonios y con toda su traición. Les recomiendo que vean la película de Mel Gibson, para que vean estas
escenas tan extraordinarias de la pasión. Y luego como Judas sale desesperado y el diablo lo persigue y unos niños completan el trabajo del demonio, desesperándolo completamente. Para los días que estamos viviendo, muy interesantes, a los cristianos nos resulta realmente espectacular leer la Sagrada Escritura y saber cómo fue el final de la vida de Jesús y cómo nuestro Señor le advierte a los apóstoles que se mantengan unidos. Es muy insistente el Señor. Capítulo 17 de San Juan, el mismo evangelio que acabamos de leer, insiste en que tienen que mantenerse unidos. Nosotros en Venezuela y en cualquier parte del mundo en este momento tenemos que mantenernos más unidos que nunca, todos solidarios, todos cercanos, todos muy cerca uno de otro. Cuando nosotros leemos en el final del Evangelio de Lucas, que también es el autor de los Hechos de los Apóstoles, vean el puente que hace. Él hace un puente para unir el Evangelio con los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Algunos suelen decir que los Hechos de los Apóstoles son el quinto Evangelio, que vienen los 4 primeros, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y que el quinto puede ser los Hechos de los Apóstoles, y que los Hechos son el relato de lo que el Espíritu Santo hace en la iglesia primitiva, o sea, la tercera persona de la Santísima Trinidad. De tal manera que el último capítulo de Lucas tiene esto, escuchen. Mientras estaban hablando, ¿quiénes? Pues los discípulos estaban reunidos después de que sucedió todo lo de la pasión y muerte del Señor. Ellos estaban reunidos en el lugar de costumbre, un poco aterrorizados o muy aterrorizados y muy confundidos, y estaban hablando de todo lo que había pasado. El uno decía, el otro agregaba y el otro comentaba, ay, María Magdalena, ¿no? Ay, cómo lloraba esa mujer, y la Virgen María tan valiente, tan fuerte, ¿no? Qué maravilla de madre. Y Pedro el sinvergüenza, dice que traicionarlo 3 veces, ¿no? Y el gallo cantó también, el gallo fue, bueno, todos lo hablaban porque era parte de la experiencia de lo que había sucedido. De pronto en esa charla, mire lo que pasó. Jesús se presentó en medio de ellos. Después de la muerte, ¿no? Estamos hablando de los días posteriores a la muerte del Señor. Se presentó en medio de ellos y les dijo, la primera frase que les dijo es, la paz esté con ustedes. Ese es un saludo litúrgico. Nosotros en la liturgia siempre lo empleamos, ¿no? La paz del Señor esté con ustedes. Es un saludo que nuestro Señor le dio a los apóstoles. Ellos se quedaron, dice San Lucas, atónitos y asustados, perplejos, pensando que veían algún espíritu. Aquí los espiritistas echan pólvora, ¿no? Los brujos y las brujas que invocan espíritus y los que utilizan la ouija. ¡Uy, qué rico! Mire, les funcionó la ouija a los apóstoles, les funcionó. La estaban manejando y mire, les apareció el espíritu. Escuchen lo que sigue. Pero él les dijo, ¿por qué se desconciertan? ¿Cómo se les ocurre pensar que yo soy un espíritu? No, señores. Miren mis manos y miren mis pies y fíjense que soy yo. Tóquenme si quieren y fíjense bien que un espíritu no tiene carne y huesos como ustedes ven que yo tengo. En cuerpo y alma, miren, estaba el Señor allí. Y dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como ellos no acababan de creer, dice aquí San Lucas, versículo 42 del capítulo 24. Versículo 42 del 24, es decir, son los 2 números pero al revés, ¿no? El capítulo 24 y el versículo 42. Entonces ellos le ofrecieron un pedazo de pescado asado de lo que estaban comiendo, como quien dice, vamos a probar si verdad es él, porque aquí él comió muchas veces con nosotros, comía pescado, comía pan, tomaba vino. Jesús no andaba por ahí tomando pura agua, ni miche, claro, él tomaba vino del bueno. Entonces le dan parte de la comida que ellos están consumiendo. Le ofrecieron un pedazo de pescado asado, una porción de miel, y él la tomó y comió delante de ellos. Aquí sí los espiritistas se quedan cortos, ¿no? Y los de la ouija, porque sus espíritus no hacen sino asustar a los bobos y no comen. Se comen todos los espiritistas, pero el brujo que invocó el espíritu no come nada. Aquí el Señor sí comió, disfrutó el ratico con los apóstoles allí ese momento. Y después les agregó esta palabra. Jesús les dijo, todo esto se lo había dicho cuando estaba todavía con ustedes.
tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos, referente a mí. Y luego dice, les abrió la mente. Qué problema con nosotros que tenemos la mente tan trancada, ¿no? Se le acaba de decir a una persona, nuestro Señor resucitó al tercer día. Ay, qué bonito, ¿no? Bueno, ¿y cuándo es Viernes Santo? Pues para celebrarlo. ¿Cómo así? ¿Cuándo es Viernes Santo? Les abrió la mente, hombre, para que entiendan que el tercer día no es el Viernes Santo. El tercer día es después del Viernes Santo. Bueno, tenemos una estrechez mental impresionante, ¿no? Entonces, fíjense bien, les abrió la mente, pero este problema viene desde los apóstoles, ¿será? Entonces les abrió la mente para que entendieran la Escritura y les dijo, todo esto estaba escrito, los padecimientos del Mesías y su resurrección de entre los muertos al tercer día. Luego debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén y yendo después a todas las naciones, invitándolas a que se conviertan. Ustedes ahora son testigos de esto. Fabuloso. Nuestro Señor no se le olvidó con el hecho de la gran fiesta que le hicieron en el cielo. Cuando llegó allá resucitado, no se le olvidó lo que le había dicho a los apóstoles, ¿no? Imagínense cómo sería el aplauso cuando entró en el cielo. Ellos, los santos en el cielo, acompañaron a Jesús durante todo el tiempo y los ángeles aplaudieron sin duda. Pero el Señor volvió y le recordó a sus apóstoles la misión. Ustedes son testigos de lo que han visto. No se callen, por favor. Ahora, ¿qué pasó después? Lo bonito es qué pasó después. Pues bien, San Lucas mismo, en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, que es obra de él también y que es una continuación de lo que escribió en el Evangelio, miren lo que dice. Los apóstoles y los discípulos, y aquí tenemos apóstoles y discípulos entre ustedes esta mañana, miren, aquí tenemos a puerta cerrada por miedo. ¿Ustedes tienen miedo? Uy, todos dijeron que no, qué guapos. Bueno, que tiemblen un poco es por frío, no es por miedo, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, miren, estaban reunidos ellos siempre, los apóstoles y los discípulos siempre se reunían, apóstoles y discípulos. Eran asiduos en las enseñanzas de los apóstoles, todos los discípulos. Asistían a la convivencia fraterna, es decir, todo lo que hacían, ellos iban y participaban. A la fracción del pan. La palabra fracción del pan es sinónimo de misa. Cuando se habla de fracción del pan, es decir, partir el pan, es igual a decir misa, porque en la misa se parte el pan y se le entrega a cada uno un pedacito. Antiguamente, acuérdense que no había hostia. Las hostias es un invento de la iglesia para resolver el problema de cómo partir el pan sin que caigan migajas, ¿no es cierto? Que no queden por ahí migajas de burusas, pues, del pan. La hostia redonda, ya lista, no se cae al suelo. La hostia que el sacerdote parte, la parte con mucho cuidado en la patena, el platico ese que se tiene del altar, y lo que caen allí las partículas se recogen muy cuidadosamente y se depositan en el cáliz y se consumen junto con el vino consagrado. Entonces, hablar de fracción del pan era tomar el pan al estilo de Jesús en la última cena, partirlo y repartirlo entre todos acompañado de oraciones. Ese es el versículo 42 ya del 2 capítulo de los Hechos. Toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales milagrosas se multiplicaban por todas partes, por medio de los apóstoles. Todos los que tenían alguna cosa la compartían, y todos los que creían vivían unidos, compartiendo lo que podían con los necesitados. Vendían sus bienes y propiedades, repartían después el dinero entre todos según las necesidades de cada uno. Claro, no crean ustedes que esto es tan perfecto al pie de la letra. Ese es el ideal de la comunidad, pero había gente tramposa. Ustedes saben una historia que después San Pedro se encuentra con 2 señores que vendieron un terreno diciendo que esa plata era para ayudar a los apóstoles, y mentiras, se cogieron la mitad de ellos, y los llama San Pedro y delante de todo el mundo le dijo: no sean tramposos y mentirosos. ¿Y sabe qué pasó? Se murieron ahí delante de todos. Así que si ustedes van a dar una cosa, denla entera, ¿no? Porque ya saben el susto que les puede llegar. Hay que dar lo que den. O sea, si ustedes prometen, quiero decir, voy a traerle 5 papitas a la parroquia para los muchachos que vienen a evangelizar estos días, traigan 6, por favor, no traigan 5. Y no se queden con una papa por allá guardada, porque las consecuencias son terribles. Bueno,
Todos los días se reunían en el templo, como están haciendo ustedes estos días, con entusiasmo. Partían el pan en sus casas. Ya esto habla del alimento familiar y no de la fracción del pan. Aquí es partir el pan. Esto ya es comidita, como le pedimos a Dios en el Padre Nuestro, el pan de cada día. ¿Ven? Compartían la comida con alegría y con gran sencillez de corazón. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo. Hay que ganarse la simpatía de todos, ¿oyeron? De todos, incluso de los militares y de los policías y de los que quieren otro color como aquel, no lo voy a nombrar. Así, no importa, todos son hermanos nuestros. El domingo, después de que yo salí de la misa de acá, me encontré una alcabala por allí cerca. Y un señor uniformado me dice, baja el vidrio, porque yo no puedo bajar el vidrio porque está trancado. Entonces le abrí la puerta y el hombre como que se asustó de que yo me salí, pensó que seguramente me iba a enfrentar. O no, abrí la puerta porque no puedo bajar el vidrio. ¿Usted qué hace? Así, pero duro, ¿no? Y yo le dije, yo soy cura, vengo de una misa a puerta cerrada. Digo, ay padre, perdone, deme la bendición y cierre, vaya. Entonces, no crean, todos tienen alma, todos tienen corazón y todos son hijos de Dios. Pero eso hace que cuando la gente se comporta bien entre ustedes, se ganen la simpatía de todo el pueblo. ¿Oyeron? Hay que ganarse la simpatía de la gente. Y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se iban sumando. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, y tienen ustedes entonces una excelente motivación, ¿oyeron? Algunos dicen que nosotros los latinos, la gente que vivimos en América Latina, somos muy pesimistas. Ay, no, que nuestra religión son puras rezaderas y puros golpes de pecho y puras cruces por todos lados. Algunos le echan la culpa a que la primera evangelización de América la hicieron unos frailes dominicos y franciscanos cuya predicación fue Cristo murió, Cristo murió, Cristo murió en la cruz, Cristo lo azotaron, le pusieron espinas, todo eso que vemos en la pasión y muerte del Señor. Que en cambio los gringos tienen otro aspecto de la religión, y es que son muy festivos, y ellos hablan mucho de la bendición de Dios convertida en ganancia económica, que la prosperidad es señal de bendición, y sus fiestas son con cantos de aleluya, y bailes y guitarras eléctricas, y nosotros los latinos es pésame Señor, ay Señor, tengo que arrepentido. Eso tiene algo de verdad y mucho de mentira, ¿no es cierto? Es decir, que nuestra religión latinoamericana es muy pesimista y muy dolorosa, y que en cambio la religión anglosajona es más festiva y más entusiasta y más dinámica. Hasta cierto punto sí, pero es que si nosotros nos quedamos en la sola muerte, estamos falseando el Evangelio. Ustedes lo acaban de oír. La insistencia en el dolor es dramática y es muy clara, y la pasión de Mel Gibson se quedó ahí. Por eso él está haciendo otra película, ya lo sabían, ¿no? Está haciendo otra película que se va a llamar La Pasión, la Resurrección. Es continuación, porque es que si nos quedamos con el Cristo sembrado en la tumba, ¿dónde está aquello de que si el grano de trigo se siembra, retoña y se multiplica en espigas que alimentan al pueblo? En la película, claro, hay un final cortico donde se ve la resurrección, pero la gente se para en ese momento en que oscurece la pantalla, lamentablemente, ¿no? Y de pronto no alcanzan a ver los detalles de ese momento final, que es cuando la ropa que tenía el Señor, lo que le pusieron encima, la sábana, se desinfla. Eso es una enseñanza real, porque el Señor glorificado atravesó la sábana y salió, no se la quitó de encima, sino que la atravesó y salió resucitado. Eso fue cierto así. Y en la película se ve, pero se ve después de un instante de que la pantalla se oscurece y la gente se pone de pie y algunos tienen muchas lágrimas y no ven ese final tan bonito. Y luego se ve que el Señor se levanta desnudo, sale de la tumba y se ve una mano con el hueco del clavo. A través del hueco se ve parte de la tumba. Muy bonita esa parte, pero muy breve y lástima que no se alcanza a percibir el triunfo de la vida sobre la muerte. Pero ustedes ya saben el mensaje, ¿no es cierto? No estamos celebrando un funeral solemne de Jesucristo. Ay, que en paz descanse nuestro Señor, que fue tan bueno, como dicen ustedes de todos los difuntos, ¿no? Así haya sido un borracho, un mujeriego, un patán, cuando se muere, ay, tan bueno que era, le daba paledonias a las señoras de la esquina, era muy bueno, ay, le daba huevo frito a los vecinos, qué rico, le daba yuca al que podía, ay, tan bueno que era. Sí, todo muerto dice que es bueno. No, en este caso no estamos celebrando un funeral por alguien que fue muy bueno. Estamos celebrando la victoria del Señor sobre la muerte. Cristo murió, Cristo resucitó, esa es la verdad. ¿Ve? Entonces unamos las dos frases y que Dios nos ayude en estos días a tener mucho ánimo
Cuando se sientan acongojados y tristes, lean su Biblia, escuchen los programas de radio, de televisión, sigan por favor las direcciones electrónicas de nuestra parroquia, Parroquia Cristo Rey SC. Ustedes la encuentran ahí en su YouTube, ¿oyeron? Parroquia Cristo Rey SC. Y ustedes se unen a lo que estamos haciendo aquí y todas las demás cosas bonitas que están pasando en el mundo a través de las redes sociales.